Hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a cocinar la entrada para la Nochebuena. Pastramá, pastrami o pastrón, un fiambre de origen rumano, fue adoptado muy rápidamente por la comunidad judía en Estados Unidos y llevado a todo el mundo. Un fiambre de carne de res, el único, ya que los demás son todos de cerdo. Muy práctico, muy rico, muy magro, muy sano y fácil de preparar. En una salmuera vamos a agregar 40 gramos de sal, 20 gramos de azúcar, 2 dientes de ajo picados o enteros, es indistinto, ají molido, también una cucharada de pimienta negra, más o menos 10 gramos de orégano, romero, un curry, una mezcla de hierbas y 2 hojitas de laurel. Esto lo vamos a poner con agua a calentar, que no hierva, simplemente que se caliente bien. Con eso lo vamos a macerar a nuestra carne. Esta es una tapa de asado o la tapa del pecho. Muy chica, esta la vamos a pelar bien, o sea, le vamos a quitar toda la grasa que podamos, por eso queremos que sea bien magro. Esto es muy sano, este postre, iba a decir, este fiambre. Así, ¿ve? Quitamos todas las pieles, todas las grasas, lo limpiamos muy bien. Y en una fuente, en un tupper grande, agregamos un poco por abajo y ponemos la pieza entera que la cubra todo. Todo lo que habíamos logrado en esa preparación va a quedar ahí. Esta maceración va a durar 6 días. 6 días así en la heladera tapado, los vamos a dejar macerando. Pasados esos 6 días, la vamos a encontrar así. ¿Ven? Muy bien. Aquí seguramente le vamos a encontrar también algunas, esas pielcitas que tenía, bueno, seguro que se habrán ablandado. Mientras tanto iremos preparando el aderezo con 2-3 cucharadas de mostaza, orégano 10 gramos de pimienta negra molida, curry que es la mezcla de hierbas, ají molido picante, tomillo una cucharada, romero también una cucharada y un toque de comino. Es apenas un toque, es muy invasivo. Con esto vamos a ir mezclando y también le vamos a agregar a gusto aceite de oliva y también vinagre para que quede una pasta la que vamos a embadurnar toda la carne. Quiero aclararles que no usé la sal de cura. La sal de cura es algo que le va a dar más durabilidad. Esto puede, para mantenerse durante el tiempo, le va a dar un color muy rosado a la carne. Tiene muchas ventajas, pero se usa industrialmente. Yo le tengo miedo. Eso también mata el botulismo que pudiera venir, pero esto va a ser para consumir rápidamente. Yo no lo uso ni lo recomiendo, por eso la carne no va a quedar tan rosada al final. Bueno, como les decía, la pielcita esa que va quedando se ablandó con la maceración y se la vamos a quitar. Toda así. Y ahora sí, vamos a embadurnar completamente nuestra pieza de carne con esta pasta que hemos logrado con todas las especies, una pasta maravillosa, riquísima. Les comento, adelanto un poquito, que va a ser una cocción al vapor prácticamente. La vamos a poner al horno, pero en una fuente en la que vamos a agregar toda el agua que nos quedó de la maceración por debajo, en la carne sobre una rejilla y la vamos a tapar con un papel aluminio. Esto va a hacer que el vapor que se forme dentro la va a ir cocinando. El tiempo de cocción son aproximadamente 2 horas, porque esta es una pieza chica. Si es más grande o más gruesa puede ser 2 horas y media y queda así, de esta manera, totalmente tiernizada. Como ven, mira, se deshace. Esto así caliente ya es un manjar. Se las puedo presentar. Vamos a cortar unas fetas. Ahí está, ven lo que les comento. El color no es el color rosado que tienen las carnes en Estados Unidos, por ejemplo, cuando muestran. Es un color rosado maravilloso, eso se lo da la sal de cura. Pero como les digo,
Yo les tengo miedo. Si te pasás puede ser peligroso. Creo que son nitritos lo que tiene y que provoca que la carne quede así roja. Miren qué feta. ¿Para qué queremos roja? Esto es un manjar, señores. Se los puedo asegurar. Para presentar la noche de Nochebuena en su primer plato. O así en una bandeja para que cada uno se sirva y se prepare un sanguchito. Un sanguchito como el que vamos a presentar ahora, a ver qué les parece. Un pequeño sanguchito. A modo ilustrativo nada más, ¿eh? Miren qué lindo. Claro, no tiene ese color rosado fuerte, artificial que tienen las carnes en los videos que vemos de Estados Unidos tan normales. O en Oriente también, ¿eh? También se usa mucho. Pero les puedo asegurar que el sabor es una maravilla. Con la maceración más el cocinado a vapor con todas esas especies, es impresionante lo rico que es. Y así está, aquí se los presento. Mire qué sándwich hemos logrado, además de la presentación para la noche de Nochebuena. Querida familia, amigos, por favor suscríbanse si les gustó. Pónganme un like, así continuamos haciendo cosas ricas para la familia. Hasta la próxima y muchas gracias.